más, muchas gracias por acompañarme en este nuevo video de ASMR. Espero que sea de tu agrado y puedas disfrutar un momento aquí conmigo. Puedes estar en una hamaca, en el lugar de tu preferencia, en un sofá. Gracias por permitir llegar hasta tu casa, en ese lugar especial donde tú estés. Gracias. Siéntate cómodo. Si estás en un sofá, quizás tienes dolor en la espalda, en la columna, puedes ubicarte en un cojín suave y ahí puedes estirar hacia atrás, relajarte, soltarse. Si estás en una hamaca también, acuéstate sobre él y pósate sobre él mejor y puedes relajar por unos minutos. Hoy les comparto un cuento muy interesante. Espero que te guste este que le traigo hoy. Está titulado El viaje en el tren. La noche estaba tan silenciosa cuando el tren comenzó a moverse lentamente por las vías. El sonido de las ruedas suena clac, clac, clac. Se repetía una y otra vez, como una canción tan suave que acompañaba el viaje. Dentro del vagón, las luces eran tenues. Algunas personas dormían apoyadas en las ventanas. Dentro del vagón, las luces eran tenues. Algunas personas dormían apoyadas en las ventanas. Mientras los demás seguían y se miraban el paisaje, disfrutando de él, de ese momento tan bello. Pero pasaban por unos lugares oscuros y pasaba como un susurro aquellos sonidos que salían de ese lugar tan oscuro. Aquella persona estaba sentada junto a la ventana. El vidrio estaba tan frío y al apoyar sentía como el tren avanzaba a través de las montañas. Se preciaba a ver los campos y pequeños pueblos donde apenas brillaban cuantas luces pasaban por ese lugar. El sonido del tren era tan relajante a la vez que a todos les gustaban escuchar el sonido del tren. A pesar de eso, cada uno sacaba un celular para poder grabar el sonido. Muchos querían utilizar como el ringtone del celular o alguna llamada, algún mensaje, poder utilizar de ese sonido. Cada movimiento parecía arrullar los pensamientos. Cada uno se estiraba sobre su sillín. Empezaban a disfrutar de ese momento tan bello. De vez en cuando el tren pasaba por un puente y el sonido cambiaba. Era tan fuerte ese sonido y se escuchaba el eco a lo lejos, pero el eco era del mismo tren, por lo que había ahí en ese lugar.
pusieron en una estación tan pequeña. Entonces el tren se redujo la velocidad lentamente, como si no quisiera rodar sobre ese carril. Andaba tan suave y serena que el tren no quería correr. Y así, en ese lapso de tiempo, las puertas se abrieron con un suspiro tan melancólico que todos los que iban en ese tren quedaron atónitos. Pero lo más curioso era que nadie se bajaba en esa estación, tampoco se subía. Entonces muchos se preguntaban, ¿pero por qué esa puerta se abrió sola? Porque sabemos muy bien que cuando hace una parada es porque va a recoger a alguien o va a bajar a alguien a esa estación. Solo el viento nocturno entró en unos segundos. El vagón, trayendo el aroma de la tierra húmeda, porque en ese momento había llovido muy fuerte y era tan especial ese olor a mojado de tierra húmeda. Todos querían sentir ese aroma tan especial de la naturaleza. Y entonces en ese instante, después de unos momentos, las puertas se cerraron. El tren volvió a moverse y el viaje continuaba. Mientras el tren avanzaba en la oscuridad, los ojos comenzaron a cerrar lentamente, dejando llevar el sonido de las vías, como si el tren viajaba o viajara dentro de los sueños. Todos relajaban de ese tren porque era tan tranquilo. Las luces también eran tan cálidas, como si el lugar estuviera diseñado para poder descansar. Todos disfrutaban de ese momento. Las ruedas comenzaban a un ritmo constante sobre las vías. Y así, poco a poco, se disfrutaba el paisaje nocturno. Pasaba unos árboles muy lento. Se veían bellezas. A pesar de la oscuridad, se sentía la emoción del viento que reflejaba sobre la ventana aquella luna. Esa luna parecía como si nos estará esperando en una estación. Dentro de ese vagón se disfrutaba de todo, porque la luna también acompañaba en ese momento. Entonces todo se sentía como si ese tren estará llamado en su sueño a aquella luna. Un hombre dormía con un libro sobre el pecho. Una mujer escuchaba música con los ojos cerrados. Y al fondo alguien miraba por la ventana, igual que los demás. Como ahí les daban una merienda, todos disfrutaban también. Un café, un pan. También le daban como un postre de maracuyá.
si esa canción antigua, melancólica, pero se disfrutaba de ese momento. El eco seguía ahí, pero no les importaba de que ese eco les fastidiara. Lo importante era viajar en el tren, porque esa era la emergencia que cada uno tenía, de poder disfrutar y relajarse. Seguía pasando por unos puentes y siempre se escuchaba algo especial por cada puente, a un ritmo lento pero seguro. La luna entre las nubes brillaba iluminando los campos. Entonces se podía tomar fotos para llevar imágenes de recuerdo sobre cada trayecto. En ese momento pasaban por un pequeño pueblo muy iluminada, unas casas que nunca las había visto, unas casas muy antiguas, pero preciosas. Todos disfrutaban de ese lugar, grababan hasta videos para poder llevar a disfrutar con su familia. Pero se veían las calles muy vacías y tranquilas. Como era de noche, ya todos descansaban. Las calles vacías, algunos que otros perritos caminaban por las cuadras. Entonces, el tren seguía cada vez más en silencio a medida que iba avanzando su camino. Ya prácticamente todos dormían en el tren plácidamente. Ya todos dormían en el tren plácidamente. Hacía que los pensamientos se volvieran más lentos. Los árboles pasaban como unas sombras largas. El tren se movía con suavidad, como si estarase elevando en el aire. Pero a pesar de eso, se relajaba muy bien. Las puertas seguían cerradas. Ya pasamos por otra estación de tren. Ahí nuevamente se abrieron las puertas. Ahí bajó 2 personas y subían 3 personas más. Los que bajaron le dijeron a esas 3 personas: ustedes van a disfrutar de este tren, así que bienvenido. Y ellos no sabían el por qué, ya que ese era el único tren, ya que ese era el único tren donde se podía disfrutar de esa sensación, sentirse relajada o relajado. Todos subieron tan lentos, pero felices. Todos esos 3 subieron felices. También querían sentir esa sensación que contaba de ese viaje tan maravilloso. Poco a poco, las personas que subieron en el tren empezaron a sentir con los ojos pesados y con sueño. Se recostaron sobre la ventana y quedaron dormidos. Pero como
como ese vidrio estaba tan frío donde se apoyaba en aquella ventana, los despertó. Entonces empezaron a disfrutar más bien el ambiente nocturno. Todo estaba en calma, el sonido del tren seguía como una sensación.